24 de marzo y las luchas por la memoria. Historia, prensa y educación. Desde el trabajo que venimos realizando hace más de 5 años en el proyecto de investigación de Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y en las aulas desde las asignaturas del área de Historia de la Educación, construimos esta propuesta de trabajo desde una posición política y pedagógica en la cual nuestro eje lo constituye la revalorización de la historia en general y de la historia de la educación en particular como campos disciplinares. En este sentido, el para qué de la historia direcciona nuestras propuestas teóricas y metodológicas, interpelando los sentidos y las representaciones que tenemos del pasado desde el presente. Consideramos fundamental reforzar este trabajo por fuera de las aulas a partir de actividades que interpelen a los sujetos que transitan la institución en su conjunto. En nuestro país, en los últimos años, se ha apelado a una política negacionista, reinstalando el discurso de la amenaza y su consecuente seguridad para justificar el uso de las fuerzas militares. Durante estos últimos años hubo una avanzada represiva por parte del Estado Nacional con irrupciones hacia las organizaciones sociales y políticas, con distintas detenciones que se han sucedido en movilizaciones, con persecución a estudiantes en instituciones o en la calle, con el gatillo fácil, con la persecución a la comunidad mapuche, que constituyen algunos de los hechos más destacables que sin duda coronan el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en manos del Estado. La censura y la monopolización mediática colaboran al momento de estigmatizar a los sectores populares y aplicar sobre ellos prácticas represivas. Allí está el germen, allí se reactualiza la construcción del enemigo interno que caracterizó el estado de excepción, el estado terrorista de la última dictadura cívico-militar. Un enemigo político que se ubica hoy principalmente en la militancia social y política y en las comunidades mapuches. Lo considerado barbarie, peligroso, amenazante o subversivo fueron y son categorías que el poder político utilizó para mantener el orden y la disciplina. Uno de nuestros grandes desafíos es explicar a las nuevas generaciones en general y a nuestros estudiantes cada año que ingresan a nuestras carreras los hechos traumáticos del pasado para colaborar en la formación de una ciudadanía más democrática e inclusiva. La dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 fue el sexto y último golpe de Estado que vivió la Argentina durante el siglo XX. Se distingue de las demás interrupciones del orden democrático por el hecho de que las juntas militares aplicaron sistemáticamente una política de terrorismo de Estado. Las demás dictaduras militares también habían privado a los ciudadanos de sus garantías constitucionales, pero durante este periodo que se extendió desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas, además, gobernaron mediante el terror. Consideramos la definición de terrorismo de Estado a partir de 6 características que resultan estructurantes en el accionar de la última dictadura. 1. El uso de la violencia política puesta al servicio de la eliminación de los oponentes políticos y el amedrentamiento de toda la población por medio de distintos mecanismos represivos: la persecución, la censura, la vigilancia, miles de personas encarceladas, otras tantas forzadas al exilio y, principalmente, el uso en todo el territorio nacional de cientos de centros clandestinos de detención. Todos estos mecanismos tuvieron un único objetivo: difundir el miedo, la parálisis y la ruptura de los lazos sociales. 2. El carácter sistemático en cuanto al uso del terror por parte del Estado como instrumento de disciplinamiento social y político. Las formas de la represión no fueron aisladas o excepcionales, sino que fueron la regla de la dominación.
3. La aplicación del terror sistemático fue ejercida por fuera de todo marco legal. La represión fue llevada adelante en una enorme proporción de manera clandestina por parte de grupos no identificados, violando los principios legales que conforman a los estados modernos para el uso de la fuerza. 4. Para la persecución, secuestro, detención y desaparición de los oponentes políticos, fue llevado adelante un mecanismo de deshumanización del enemigo político. A los oponentes se les sustrajo sistemáticamente su dignidad y su identidad personal y política. Eran definidos como agentes del mal externos a la nación y en los centros clandestinos de detención intentaron sustraerles todo rasgo de humanidad. La desaparición de los oponentes políticos intentó borrar toda huella que implicara un legado de su presencia. La sustracción de bebés fue llevada adelante bajo esta misma lógica. 5. El carácter masivo de los asesinatos perpetrados por el terrorismo de Estado es otra característica definitoria. Fueron usados los recursos del Estado moderno para la aniquilación de decenas de miles de personas con un alcance mucho mayor a los estados de los siglos precedentes. 6. La aplicación del terrorismo de Estado supuso a su vez la ruptura de lazos sociales y el resquebrajamiento de la vida en comunidad. Las identidades políticas, las prácticas culturales comunes y todo signo de pertenencia a un colectivo bajo la lógica del terror fue caracterizada como sospechosa. El hecho de que defender ideas y compartirlas junto a otros pudiera implicar la desaparición produjo la constitución de individuos desolidarizados, dándole lugar a formas exacerbadas de individualismo. Para cerrar esta presentación, compartimos el mensaje que la Sociedad Argentina de Historia de la Educación realizó el año pasado en esta misma fecha. Quienes integramos el área de Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, nos manifestamos al cumplirse 42 años del golpe cívico-militar que sufrió Argentina. 24 de marzo, Día de la Memoria, por la verdad y la justicia. Son 30.000. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hay marcas, tenemos marcas. Hay desaparecidos, exiliados, apropiados, detenidos, torturados, insiliados. Como historiadores, porque trabajamos con la memoria, podemos reconocer la densidad de esas marcas. Como educadores, porque pensamos en el futuro, sabemos de la importancia de transmitir los sentidos, los impactos, los desafíos de esas marcas. Como historiadores de la educación, entendemos que tenemos la responsabilidad de pensar esas marcas en la escuela, en sus habitantes, en la forma en que se hacen y se hicieron contenido de la enseñanza, objeto de investigación. Como ciudadanos de esta tierra y este tiempo, asumimos que desde aquel 24 de marzo de 1976, con la dictadura cívico-militar que soportamos hasta 1983, vivimos en estado de persecución, de censura, de espanto, de perversión, con un costo irreparable. Fue la democracia recuperada la que nos permitió denunciar, reponer información, restituir nietos, juzgar criminales, analizar secuelas y, sobre todo, interpelar y transmitir que no solo no se repita para aprender a estar alerta y no permitir nunca más ningún acto de lesa humanidad. Desde la Sociedad Argentina de Historia de la Educación hacemos el llamado al recuerdo, al homenaje a las víctimas, pero sobre todo al compromiso de defensa de la legalidad de las instituciones, de la libertad de expresión, de la vigencia de los derechos humanos, de las oportunidades de acceso a la educación. Comisión Directiva, Sociedad Argentina de Historia de la Educación. 30.000 detenidos desaparecidos.